Hola, buen día. A continuación realizaremos la explicación de la práctica de laboratorio que está titulada como el manejo de circuitos electrónicos implementando amplificador operacional en su modo inversor de voltaje y en su modo no inversor. El grupo está conformado por Cristian Castro Ríos. Cristian Camilo Mesa Peláez. Y Kevin Daniel Álvarez Biafara. Perfecto, entonces continuaremos explicando el abstract. Bueno, en el abstract lo que nosotros queremos mostrar es que este documento electrónico está creado o trata acerca de como una explicación de la configuración conversor R2R, que fue el que se utilizó en esta práctica de laboratorio, que el conversor R2R es una configuración que nos permite realizar la conversión análoga digital. Bueno, en las palabras claves nosotros definimos que son amplificador operacional, voltaje, conversor R2R, amplificación y circuito electrónico. En la parte de la introducción, nosotros definimos que un conversor R2R suma varias señales digitales binarias de acuerdo al peso de cada una, dando como resultado una señal de corriente o tensión analógica. Teniendo en cuenta esta definición, que es una definición que se tuvo en cuenta a lo largo de todo el desarrollo, entonces nosotros tenemos que esta práctica de laboratorio se realizó con el fin de comprender, de analizar y de entender de manera experimental el funcionamiento o punto de acción de amplificador operacional en su configuración conversor R2R. En el transcurso de esto se visualizó mediante el sistema Proteus, que por medio de ese sistema fue donde realizamos las respectivas simulaciones, y se determinaron los factores claves de ejecución que determinan su aplicación. Y como punto de acción, o como punto de aplicación para entender un poco mejor la configuración, se dio solución a un problema real que involucra directamente su aplicación. Bueno, en el estado del arte, nosotros definimos dos artículos de investigación, dos artículos que encontramos en las bases de datos de la universidad, y uno que es un convertidor de digital analógico de alto voltaje integrado para una matriz de antenas reconfigurable. Este artículo lo que trata es, o bueno, el punto principal que trata es sobre un convertidor digital a analógico de alto voltaje integrado, que es fabricado a 0,35 microamperios y puede ser alimentado por una bomba de carga que genera 115 voltios a partir de una batería de 3.7 voltios. El convertidor digital analógico está propuesto o puede manejar hasta 64 canales individuales de conjunto de antenas con un voltaje de 0 a 115 voltios. En nuestro segundo artículo, que nosotros referenciamos, que está titulado como un sistema de impresión por chorro electrohidrodinámico semicontinuo R2R. ¿En qué consiste? Este artículo lo que nos presenta es como la integración inicial de un nuevo y novedoso proceso de fabricación con un transporte basado en web de un sustrato flexible. El proceso de fabricación o como el proceso de impresión electrohidrodinámica y el transporte es un sistema R2R, que es el que nosotros tratamos a lo largo del informe. La impresión EJET permite depositar una amplia gama de materiales con resoluciones muy finas, el orden de las micras. Y referenciamos en cada una de ellas el respectivo artículo que lo podemos observar al final en las referencias. Muy bien, entonces continuando con la explicación del laboratorio, pasamos a lo que sería el diseño metodológico. Para la realización de la práctica, implementamos unos conocimientos previos respecto a las configuraciones no inversoras, inversoras y un conversor R2R de lo que sería un amplificador operacional. En esta práctica utilizamos el LM741 acompañado de algunos materiales extras como lo son resistencia, una fuente de energía LED y con el sistema de simulación Proteus, el cual nos ayudó mucho porque nos brindó todas las herramientas que necesitamos para llevar satisfactoriamente la práctica. Entonces, definamos un poco lo que sería el amplificador operacional. Aquí vemos que es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua que tiene dos entradas y una salida. Y en la configuración que se utilizó
la salida del dispositivo es generalmente cientos de miles de veces mayor que la diferencia de potencial entre sus pines. Aquí en la foto podemos ver lo que sería el esquema simple de lo que es un amplificador operacional. Muy bien, entonces veamos un poco de la definición del circuito integrado LM741, que el cual tiene una amplia utilidad en diversos campos de la electrónica y es muy fácil su implementación, donde consiste de dos circuitos independientes que se encuentran dentro del encapsulado que compensa la frecuencia del amplificador operacional y cada uno opera como suplemento de poder a diferentes rangos de voltaje. El drenaje es posible también bajo operaciones de fuerza independientemente de la magnitud del suministro de voltaje. Y este sería un poco de lo que es el diagrama del integrado LM741. En la toma del dato se realizó un montaje en el software de simulación Proteus, donde se dio solución o donde se planteó un esquema de solución al problema planteado. Circuito convertidor. El circuito convertidor digital analógico R2R. Bueno, este es un conversor de digital analógico, donde hace la suma de varias señales digitales binarias de acuerdo al peso de cada una, dando como resultado una señal de corriente o de tensión analógica. Se llama R2R por la forma de escalera que tiene el circuito y por los valores que toman las resistencias R y 2R. Las entradas, al ser binarias, solo pueden tomar dos valores o dos estados, que sería 1 y 0, que será BRF y tierra respectivamente. Aquí podemos ver lo que es el esquema del circuito o del conversor R2R. Entonces, ¿qué unidades utilizamos durante esta práctica? Las unidades más comunes sería el símbolo ohm, que es para representar lo que serían las resistencias, al igual que el valor de voltaje utilizamos la letra V para referirnos a aquella diferencia de potencial entre los terminales de la resistencia o del amplificador. Ahora, ecuaciones. En las ecuaciones podemos encontrar lo que sería el voltaje de salida del circuito R2R, el cual está dado por la expresión menos RF sobre R, que previamente sabemos, con nuestros conocimientos anteriores, de que esta sería la ganancia, que estaría multiplicado por el voltaje, cada uno de los voltajes, sobre una potencia. El orden de esta potencia comienzan con 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Como anteriormente lo había mencionado, habíamos dicho que la ganancia era RF sobre R. Bueno, como errores comunes que se pueden presentar frecuentemente en las prácticas de laboratorio, pues nosotros lo que hicimos es como asimilarlos a si fuera una práctica física. Entonces, pues nosotros hacíamos como esa asimilación entre la simulación y una práctica física. Y normalmente, como errores comunes, se pueden presentar en que en muchas ocasiones podemos realizar una mala conexión entre dos pines, provocando fallas en la práctica. Es decir, tenemos nuestra protoboard o tenemos nuestra base donde vamos a conectar nuestro circuito y pues comúnmente debido a que nuestros amplificadores poseen 8 paticas, no es raro que en algunas ocasiones se presenten errores en las conexiones de sus respectivos pines. Al momento de registrar los datos, no hacemos una clara visualización de las notaciones científicas. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? De que nosotros hacemos un análisis matemático o un resultado matemático y nos pueden dar un decimales de 5, de 10 decimales. Y pues nosotros lo que hacemos es solamente tomar los primeros 4 decimales o primeros 2 decimales. Y por lo general se hace aproximaciones, pero de igual manera, al comparar los datos con las simulaciones, siempre va a haber un margen de error pequeño. La deficiencia en los montajes realizados físicamente en los laboratorios. Entonces, esto se debe al primer inciso, es decir, que normalmente se presentan errores en la conexión de los dispositivos, por lo tanto se genera una deficiencia en los montajes realizados físicamente en los laboratorios. Y el margen de error de los datos experimentales respecto a los teóricos.
que estos se producen precisamente por las aproximaciones o por la falta de decimales que se toman al momento de registrar los datos teóricos, que si se comparan con los datos experimentales, el margen de error puede ser, digamos, la corriente dio 5.2 amperios, pero en el simulador puede dar 5.3, 5.4, que son márgenes de errores muy pequeños, y eso no quiere decir de que el resultado esté malo. Planteamiento del problema. Bueno, para este laboratorio se nos planteó resolver y diseñar un amplificador operacional, un sistema, un circuito, en el cual podamos definir y dar solución al problema que nos están planteando en el laboratorio, el cual consiste en que una máquina realiza un conteo de 0 a 15 estudiantes por orden de llegada a un salón donde su respuesta va a ser en código binario, como ya lo mencionaron anteriormente mis compañeros. Se realiza una medición en la salida del circuito y se obtiene un valor de 9.375, que es el equivalente en código binario al valor máximo. Entonces, estas serían como las indicaciones para responder a la problemática. Y nos dice que todos los estudiantes que estén por debajo del rango de voltaje menor a 3.75 voltios tienen +1 en el parcial, encendiendo así nuestro circuito un LED rojo hasta que se supere ese rango. Como inciso número 2, que todos los estudiantes que estén por encima de 6.25 voltios tienen -1 en el parcial, dejando encendido un LED de color azul para todos los estudiantes que lleguen después de ese rango. Y finalmente, que los demás estudiantes no tienen nota adicional. Adicionalmente, respondiendo a las dos preguntas que se pueden visualizar, una es cuáles son los rangos numéricos en decimal correspondientes a la relación, y el desarrollo del circuito equivalente para obtener la ganancia, los valores de la resistencia y los niveles de voltaje de polarización adecuados. Entonces, a continuación, podemos ver el procedimiento matemático utilizado a partir de la ecuación número 1, que pues, la vimos anteriormente, y del cual vamos a obtener el valor de la ganancia de voltaje despejándolo de nuestra ecuación general. Y así obtenemos que vamos a tener una ganancia de 2. Adicionalmente, con este valor de la ganancia y despejando la ecuación número 2, vamos a obtener el valor de RF, el cual es de 2 kiloohmios. Posteriormente, y de manera teórica, con la ecuación número 1, pudimos, bueno, y teniendo en cuenta cada uno de los estados de nuestro circuito, pudimos determinar los voltajes de salida para cada uno de esos estados. Entonces, en el primer caso, podemos ver que B sub 0 es igual a 2, que es nuestra ganancia, multiplicado por 5 sobre 16. 5 sobre 16, que sería el valor de la primera salida de voltaje, y el cual tendría un valor de 0,625 voltios. Posteriormente, se hace lo mismo, el mismo procedimiento para cada uno de los otros estados, teniendo en cuenta la relación de la conversión análoga digital. Entonces, como podemos ver en la tabla, los valores anteriormente hallados fueron tabulados y podemos ver que tenemos cada uno de los estados y los resultados de la salida de voltaje para nuestro amplificador, y adicionalmente está su equivalente en código binario. Posteriormente, pues se puede visualizar en la figura número 4 el esquema circuital para resolver el planteamiento del problema. Muy bien, entonces aquí vemos una relación gráfica de lo que sería el voltaje de salida del amplificador inversor y los números decimales o binarios, donde vemos que verticalmente estaría el voltaje de salida del inversor
y horizontalmente estarían los números decimales o bien los números binarios. Y vemos que es una relación lineal. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos aumentando de número, o sea, en este caso, de estudiantes, de alumnos que entran al salón, entre 1, 2, hasta 15, vemos que el voltaje de salida también aumenta. Bueno, de acuerdo al desarrollo de la práctica y pues visualizando todo lo que nosotros obtuvimos, podemos determinar algunas conclusiones. Nosotros podemos decir que un conversor analógico es un dispositivo que convierte señales continuas a codificaciones digitales. Es decir, ¿a qué nos quiere decir esta conclusión? Es que esta conclusión es como una definición teórica que se tuvo en cuenta antes de realizar la práctica. Y finalizada la práctica, observamos de que realmente se cumple sus parámetros teóricos. Es decir, de manera experimental comprobamos lo que se conoce de este conversor analógico. De acuerdo a la tabla que visualizamos acá, la tabla 1, nosotros podemos determinar de que a medida que aumenta el decimal, aumenta el voltaje de salida en el amplificador operacional inversor. ¿A qué quiere, en pocas palabras? ¿Qué quiere decir esto? Que el número decimal, el número en decimal o el número en binario es directamente proporcional al voltaje de salida del amplificador operacional en su configuración inversora. Esto es una conclusión muy importante que nosotros pudimos obtener en el desarrollo de la práctica. También podemos decir que a partir de los problemas analizamos las condiciones para encender los dos LEDs. Para el LED rojo se calculó que con un voltaje de 0 mayor a 3,275 voltios, el LED rojo debe estar encendido, así teniendo +1 en el parcial para los estudiantes. Para que el LED azul encienda, el voltaje debe ser mayor o... Sí, 6,25 voltios mayor a 9,375 voltios para que los estudiantes tengan -1 en el parcial. Bueno, aquí también podemos ver, para responder otra de las preguntas que se planteó, y es que en un intervalo entre 3,75 voltios y 6,25 voltios, ambos LEDs están apagados. Por ende, esta sería el intervalo o el rango en que los estudiantes no van a tener ni bonificación ni van a tener un -1 en el parcial. Perfecto. Ya después de haber realizado la explicación del informe, vamos a comprobar los datos obtenidos por medio de la simulación que realizamos en el software Proteus. Luego de haber realizado el análisis teórico o de haber comprendido un poco los datos teóricos que nosotros encontramos, que fueron los que se presentaron en el informe, vamos a realizar la comparación entre esos datos teóricos y los datos experimentales, que como método experimental nosotros usamos el software Proteus, que nos permitía realizar la simulación del circuito, del sistema, o sea, del sistema circuital, para posteriormente comparar estos datos con los datos que se encontraban en el informe, que son los mismos datos teóricos. Muy bien, entonces en la primera parte de nuestro circuito encontramos 4 interruptores que esto hacen la función de estado lógico de nuestro circuito. Y como anteriormente lo habíamos mencionado, teníamos 2 estados, los cuales serían el 1 y el 0. Donde el interruptor está conectado a tierra nos representaría el número 0. Y cuando el interruptor está conectado a la fuente, nos representa el estado lógico número 1. Entonces, para comprobar esto, vamos a escribir el número 8 en decimal en nuestro circuito, donde el número 8 sería el 1000, pero toca tener algo en cuenta. Aquí se escribe de izquierda a derecha, por lo tanto sería 0001, y que eso nos daría un voltaje de salida de 5 voltios, lo cual lo podemos comprobar con nuestra tabla, que anteriormente lo presentamos en el informe. Bueno, como lo mencionó el compañero Cristian, entonces de esta manera podemos verificar que nuestro esquema circuital
cumple satisfactoriamente con las condiciones que se pidieron para resolver este laboratorio, el cual, el primer inciso, nos decía que todos los estudiantes que estén por debajo del rango de voltaje menor a 3.75 tienen +1 en el parcial, encendiendo un LED de color rojo hasta que se supere esa condición. Entonces, si nosotros vamos a nuestra tabla, podemos ver que, los valores o el rango está inferior a 3.75 corresponde al número binario 0101, que lo podemos verificar de esta manera. Y como nos damos cuenta, nuestro LED enciende de color rojo, ya que el valor del voltaje de salida es inferior al de 3.75 en la condición inicial. Posteriormente, para el inciso número 2, nos dice que todos los estudiantes que estén por encima de 6.24 voltios tienen -1 en el parcial, dejando encendido el LED azul para todos los estudiantes que lleguen después de ese rango. Entonces, nosotros podemos tomar un valor en código binario por encima del rango correspondiente a 6.25, que en este caso vamos a tomar el número binario 1100, que correspondería, como podemos verificar, nuestra salida de voltaje es de 6.87 voltios y nos encendería el LED de color azul. Y de esta manera también podríamos verificar la salida de voltaje total que pudimos comprobar de manera teórica, que sería el cual nuestro circuito y el estado lógico, que en este caso serían nuestros interruptores, estarían todos en uno. Y como nos damos cuenta, tenemos un voltaje de salida de 9.37 voltios. Bueno, esa fue la explicación del método experimental y de acuerdo a esto se pudo comprobar que los datos que se encontraron de manera teórica son los mismos que se encontraron de manera práctica. Y de acuerdo al inciso que mencionábamos en el informe, el de errores comunes, se pudo determinar de que los voltajes no son exactos a los teóricos por los decimales o demás factores que pueden afectar este margen de error. Sobre todo y muchas gracias.